Bueno, buenas tardes a todos. Les mando la clase grabada, como les había dicho. La intención era, igual de todas maneras, tener una clase teórica en donde veamos los conceptos para la aplicación en el esquema que ustedes tienen que presentar por grupo. No íbamos a llegar a ver todos los conceptos de todas maneras, sino los básicos para poder completar la presentación que tienen que hacer por grupo. ¿Sí? El archivo que les voy a mandar se llama Gimnasia General y Acrobática, ¿sí? Y marca los fundamentos de la utilización como recurso en la gimnasia de la música eh, a través del movimiento o con el movimiento corporal. Hay varios conceptos que se marcan, como el concepto de las posturas, de la percepción corporal, de eh, lo referido a cómo entender y controlar el cuerpo a través de la música, ¿sí? Van a encontrar varios subtítulos, ¿sí? Que son dentro de todo descripciones cortas, ¿sí? Pero concretas. Les voy a indicar dentro del archivo eh, lo que más importa para la realización de la presentación que tienen que hacer, del trabajo práctico, ¿sí? Hay uno de los subtítulos que dice postura y percepción corporal. Se los leo para que lo puedan leer ustedes después. La base del movimiento es la postura, debemos pararnos, sentarnos, movernos de forma natural pero controlada, con la posición corporal correcta. Debemos también estar conscientes de dónde están las diferentes partes de nuestro cuerpo y de lo que hacen percepción corporal. ¿Sí? Esto tiene que ver con el esquema corporal y la utilización de la música, por ejemplo, para seguir construyendo ese esquema corporal que el niño va desarrollando a lo largo de su vida y de su maduración. La música es un elemento que va a ayudar tanto a la corporalidad como a la motricidad del niño, ¿sí? A seguir construyendo esa imagen corporal. Luego van a tener imágenes descriptivas sobre movimientos corporales, giros, movimientos rotativos, contracción y extensión, equilibrio, movimientos corporales completos, para después entrar en el título que dice música, y el movimiento y la música tienen una conexión natural. En esa parte, en ese apartado, se describe cómo en la gimnasia artística, tanto femenina como masculina y en otras ramas de la gimnasia, se puede utilizar los conceptos de la música para la mejora de estas gimnasias, ¿sí? Se marcan cuatro conceptos que derivan del concepto de música: tiempo, espacio, fuerza, expresión creativa, ¿sí? Cada uno con sus pequeñas características, y van a encontrar maneras de trabajarlo, ¿sí? Eh, Algunos ejemplos de cómo trabajarlo. Se describe el trabajo para niños, para jóvenes, para adultos y para adultos mayores, ¿sí? Algunas recomendaciones de cómo abordar el movimiento a través de la utilización de la música, algunas recomendaciones tanto de la utilización de la música como de qué ejercicios se pueden llegar a realizar, qué movimientos, qué maneras de desplazarse para niños, para adultos, jóvenes, para jóvenes, adultos y adultos mayores. Eh, lo que me interesa de este apartado tiene que ver con la elección de la música, porque ustedes van a tener que elegir una música acorde al gusto de ustedes, pero en esta parte del apunte se marca claramente, por ejemplo, en los jóvenes, cómo eh, influye la elección de la música para lo que nosotros quisiéramos hacer. Eh, una de las recomendaciones más importantes es que los jóvenes puedan elegir música de su gusto, música de moda, siempre atendiendo a que sea
correcta para un ámbito educativo, así como yo se los pido en el trabajo en una de las consignas. Pero es difícil trabajar la música en jóvenes cuando esta música no es de su agrado. Si yo quisiera poner música clásica en una clase de educación física en secundaria, probablemente me cueste mucho trabajar la conciencia corporal, la expresión corporal, la motricidad, la corporeidad con estos chicos, ya que no, por ahí no es del agrado de ellos. ¿Sí? Lo mismo sucede con los adultos. En el caso de ustedes van a elegir una música adecuada al contexto educativo y que sea el gusto de usted y que cumpla con ciertas características para que puedan desarrollar el esquema que ustedes tienen que hacer. ¿Sí? En, en el apartado que habla acerca de la música y los adultos mayores, eh, algo que es para recalcar es que la utilización de música en lugares como geriátricos o asilos tiene que ver también con un poco el tratar de influir en la situación en la que están estos adultos mayores, en su estado de ánimo, ¿sí? Más que por ahí en simplemente que les guste la música, sino que sea música que sea alegre, ¿sí? Pero bueno, también que sea acorde a sus edades y, y, al gusto, pero sobre todo alegre, que pueda influir en su estado de ánimo de manera positiva. Eh, Más abajo van a ver eh, también la utilización de la música como herramienta y qué parte de la música vamos a usar. Nosotros hemos visto en la parte práctica la utilización del pulso, ¿sí? Cuando yo marco cuatro tiempos, me refiero al pulso. Luego está el concepto de tiempo, de compás, de ritmo, de carácter. Son conceptos teóricos, pero que van explicando cada parte de la música como herramienta, ¿sí? No solamente la música por gusto o la música por generar una reacción en la expresión de la persona, sino como un elemento, ¿sí? De qué está compuesta la música, ¿sí? De compás, de ritmo, de carácter, de pulso. Nosotros hemos hablado bastante del pulso porque en base al pulso de la música que ustedes utilicen van a tener que ir desarrollando su esquema, ¿sí? Su esquema, me refiero al esquema que van a presentar, gimnástico. Y más abajo tienen ejemplos de formas de trabajo. También está el subtítulo de la postura corporal y las diferentes alturas. Esto lo hablamos en clase. Acá está el contenido teórico, que no es más de lo que hemos hablado. Las 4 diferentes alturas: baja, media, alta y por sobre la cabeza. Y algunas características que lo hemos hablado, que tienen que ver con qué se puede hacer en esas alturas y qué recomendaciones de medida de seguridad tienen, sobre todo en las que son más altas y que puede llegar a suceder algún tipo de accidente, y la utilización de elementos para prevenir estos accidentes, ¿sí? Luego uno de los últimos títulos habla de la mecánica de posiciones estáticas, ¿sí? Y va llevando diferentes ejercicios a través de apoyos, equilibrios y suspensiones. Nosotros no hemos hecho suspensiones, no nos hemos colgado de ningún lado, pero sí hemos trabajado desplazamientos, apoyos y diferentes posiciones de equilibrio. Van a encontrar imágenes que lo grafican. Y el trabajo tanto individual como en pareja, como en tríos o cuartetos, ¿sí? Con muchos ejemplos, ¿sí? Este apunte tiene muchos ejemplos, algunas imágenes que los marcan para comprenderlos de mejor manera. Es bastante largo en comparación a otros apuntes que han tenido, pero como les dije, no creía que hoy en la clase teórica veamos todo, sino nos íbamos a enfocar mucho más en lo que van a utilizar. De estas posiciones ustedes pueden, de las imágenes que tienen en el apunte y de lo que se describe, ustedes van a poder tomar
eh, esto o lo que hayamos visto en clase para la confección del trabajo grupal, de ese esquema grupal que tienen que hacer. A ver, ¿qué más? Bueno, se marca bastante las medidas de seguridad que hay que tener en los trabajos tanto individuales, en parejas o grupales, siempre atendiendo la seguridad y la integridad física de ustedes. Eso con respecto al apunte, ¿sí? Luego, con respecto a la confección del esquema grupal que tienen que hacer, las consignas son claras, las hemos nombrado, he marcado algunos cambios con respecto a lo que les pude haber llegado a decir, pero que tienen que ver con la viabilidad de lo que van a presentar. Es un archivo pequeño, ustedes van a tener que presentar en papel lo que confeccionen, ¿sí? Ese esquema que ustedes me van a mostrar en vivo, me lo tienen que describir. El archivo dice: la cantidad de miembros debe ser de 6 a 8 participantes por grupo, no puede ser menos, no puede ser más. La duración de lo que van a mostrar está dividido en pulsos, ¿sí? Que es de la manera que vinimos trabajando. Y marca 5 puntos. Van a ser el primer punto marca 4 pulsos de posición estática individual. Esto quiere decir que cada miembro del grupo va a tener que hacer una posición, ¿sí? De las que, vuelvo a decir, pueden tomar del apunte o pueden tomar de lo que hicimos práctico, pero una posición estática individual. Después van a necesitar marcar 4 pulsos de una posición estática en parejas. Luego 8 pulsos de una posición estática en trío o en cuarteto, y se van a tomar 8 pulsos de una posición grupal final, ¿sí? Los pulsos se refiere a cuánto debe durar la posición que marcan, ¿sí? Si yo hago, no sé, una posición sentada con los pies arriba, es una posición estática individual que tiene que durar 1, 2, 3, 4, ¿sí? 4 pulsos de una posición estática individual. Lo mismo por ejemplo, cuando hagan la posición final, esa es una posición grupal. Todos tienen que hacer la misma posición. Puede ser que estén en parejas, en tríos, pero tiene que ser una posición que dure 8 pulsos, en donde todo el equipo esté involucrado en la posición que marquen, ¿sí? No es que yo con un compañero hago una posición y todos repiten la misma, sino que todos van a armar una pose. No me gustaría que sean, no sé, si hay 5 grupos, que haya en el final 5 pirámides de personas. Traten de ser un poco más creativos ahí. Lo que marquen lo van a tener que marcar durante 8 pulsos. O sea que se posicionan y marcan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahí pueden descender. También está aclarado que entre cada posición que van a ir marcando, van a tener cierta cantidad de pulsos para poder pasar a la siguiente. Si yo paso de la posición estática individual en la que yo hice sentado a la posición en parejas, voy a tener 4 pulsos para ir a buscar a mi pareja y ponerme en la posición. Si yo tengo que hacer una posición en tríos o cuarteto, no voy a tener 4, voy a tener 8 pulsos, ¿sí? Porque entre 3 o 4 quizás van a tardar un poco más en acomodarse en la posición. Entonces, para tríos, cuartetos y la posición final grupal van a tener 8 pulsos. Para posiciones individuales y en pareja van a tener 4 pulsos, ¿sí? Esto suena difícil, pero es bastante fácil y es bastante de lo que hicimos, de lo que intentaron hacer. Ahora le van a tener que poner coordinación para que funcione. Después está marcado para ir de una posición a otra, ¿sí? Van a tener que desplazarse de manera gimnástica. Esto quiere decir, si yo hice una posición individual y tengo que buscar a mi pareja para la siguiente posición, no me voy a ir corriendo, me voy a ir con algún tipo de desplazamiento, ¿sí? Que puede ser cualquiera de lo que vimos
en gimnasia. Yo puse ahí unos ejemplos, galope, salticado, gatito, tijera, pero puede ser cualquiera, pero tiene que haber desplazamientos gimnásticos. Las alturas corporales que hemos visto las tienen que trabajar todas, las 4, baja, media, alta y por sobre la cabeza, al menos una vez cada una, ¿sí? Y la elección de la música, les leo, dice: deberán elegir música correcta para el contexto educativo, tendrá que estar editada para coincidir con el inicio de la presentación y el final, los movimientos, desplazamientos y expresiones en las posiciones elegidas por el grupo tendrán que estar adecuados al carácter de la música. El concepto de carácter de la música está en el apunte, tiene que ver con qué tipo de música es. Si yo estoy eligiendo una música alegre, tropical, cumbia o lo que sea en ese tono, toda la presentación tiene que ser en ese tono. Si voy a elegir una música de heavy metal, los ejercicios que elija, la forma de desplazarme tiene que tener que ver con ese tema, con ese tipo de música, ¿sí? La presentación debe realizarse con todos los miembros, deberán tener una indumentaria en común, no hace falta que se compren ropa, se pueden poner de acuerdo y medianamente elegir o un color o un tipo de ropa, ¿sí? Pero tiene que coincidir, se tiene que notar que es un trabajo en grupo. Yo tengo que distinguir todos los grupos por la indumentaria. Y el día de la presentación, que va a ser el viernes 24 de octubre, ese mismo día me van a entregar en papel, en un folio, el contenido del esquema que realizaron, ¿sí? Ese contenido tiene que tener una descripción conceptual de todo lo que hacen. Por ejemplo, la realización de galope, la realización de una posición estática individual, de sentada en posición carpada, por ejemplo, eso es una descripción. Y en esa descripción también tienen que incluir imágenes, ¿sí? De lo que me están describiendo. ¿Está bien? Eso con respecto a la posición. Y con respecto a los desplazamientos, deben marcar un croquis, un cuadrito en donde me muestren cómo va a ser el desplazamiento en el espacio, ¿sí? Como cuando planifican y ponen conitos, pelota, aro. Bueno, lo mismo, tienen que armar el gimnasio o el espacio del gimnasio y marcarme, por ejemplo, las X son las personas, son ustedes, son los miembros del grupo, y la flechita para dónde se van a dirigir y de qué manera, ¿sí? Es un trabajo que, no sé, como máximo puede llegar a tener 10 hojas, netamente porque tiene imágenes que hay que describir, ¿sí? No es algo de mucho peso, de mucho, muy difícil, ¿sí? Bien, yo creo que puede quedar bastante clara la explicación, del apunte y del esquema. Aspiro que todos puedan presentarlo, ¿sí? Esto es de carácter obligatorio, claramente, es el trabajo de esta parte del año, en donde lo práctico de esta parte del año se concluye con este trabajo. Lo que tiene que ver con las destrezas gimnásticas que vimos, que solamente vimos dos, vimos vertical roll y juste, metodología, cuidados y asistencia, será evaluado durante las fechas que tengamos práctica antes del esquema. Yo les voy a dar tiempo para practicar el esquema y tiempo para practicar las destrezas, ir viéndolos, ir en consecuencia diciéndoles si está aprobado o si no está aprobado, pero también va a influir la participación. Como dije, aquellos que ya me pasaron, yo ya recibí una lista y ya la mandé, de los que participan en el encuentro, tendrán ahí un plus de nota como les marqué. Para los que no hagan el torneo, no se preocupen, van a tener la evaluación práctica, pero no se van a dar cuenta que en la medida que pasan los días van a poder demostrar y al menos van a poder tener aprobado las destrezas. A menos que no lo hagan, probablemente tengan
aprobado los ejercicios. Así que bueno, aprovecho a saludarlos y nos vemos la semana que viene, el viernes de la semana que viene. Piensen si tienen algún tema, alguna duda, alguna consulta y escríbanmela en la publicación de este video. Les mando un saludo, un abrazo grande, nos vemos.